Bienvenidos al nuevo estilo de fantasy de fútbol. Si hasta hoy estaban acostumbrados a jugar contra una lista interminable de decenas y cientos de miles de personas que están con ustedes en una sola liga grande, donde todos juegan, reciben puntos y básicamente compiten contra todos, aquí el formato es diferente y mucho más emocionante. Así como en el fútbol real, donde preparas a tu equipo cada semana para un rival específico, aquí también cada semana tienes que enfrentarte a un rival cara a cara y vencerlo en un enfrentamiento, consiguiendo más categorías que son el equivalente a los goles en el juego real. Y ahora pasemos a qué es fantasy por categorías. Hasta hoy estaban acostumbrados a recibir una lista de precios, compran jugadores según su lista de precios, según su valor, y también tenemos ese formato. Si quieren jugar esto con la liga israelí, la inglesa, la española o la Champions League, todo lo tenemos disponible. Pero el formato de categorías es un formato en el que juegas cara a cara cada semana, y de manera similar pero diferente al mundo real. Tienes que ser bueno en todos los elementos del juego, o al menos en la mayor cantidad posible, lo que significa que tienes que ser dominante en la mayor cantidad de categorías posible. Hay un sistema de puntuación diferente y hay tipos de torneos y ligas en los que las 7 categorías principales por las que compiten son goles, asistencias, pases clave, porcentaje de pases precisos, porcentaje de tiros precisos, aporte defensivo y atajadas del portero. Al igual que en el juego real, no es importante solo elegir jugadores ofensivos, porque los goles y las asistencias son solo 2 de las 7 categorías en total, pero tienes otros aspectos y elementos del juego que son igual de importantes. La primera categoría, por supuesto, son los goles, eso se explica solo, no hay mucho más que agregar. La segunda categoría son las asistencias, y aquí también entra el elemento de la asistencia de fantasía, que muchas veces no se registra como asistencia en el mundo real. Por ejemplo, si un jugador dispara el balón al poste y luego el rebote entra, o si un jugador provoca un penalti o una falta que termina en gol, eso cuenta como asistencia en el juego, porque aquí pasamos al tercer dato que no es una asistencia, pero estuvo cerca, que es el pase clave. Un pase clave es básicamente un pase para un disparo. Un pase que genera una amenaza de gol que puede terminar en gol o no, pero el hecho de que el jugador haya pasado el balón y después otro jugador haya disparado a portería significa que fue directamente responsable de crear la oportunidad. Y aquí es exactamente donde empieza el tema del equilibrio, porque los jugadores que dan muchos pases clave también suelen dar más pases arriesgados, peligrosos, que normalmente terminan con un porcentaje de pases completados más bajo. Normalmente son mediocampistas ofensivos, extremos y así sucesivamente. Nuestro siguiente dato es el porcentaje de pases precisos. Quizá este sea el dato más aburrido de todos los que tenemos aquí, pero es un dato que viene a dar crédito especialmente a los mediocampistas centrales y a los defensas que saben jugar bien con los pies y que tienen un buen juego de pies que no necesariamente se traduce al final solo en asistencias o goles. Si quieren, Declan Rice, Rodri y jugadores similares. Pero incluso estos jugadores tienen cierta penalización porque también medimos el porcentaje de tiros a portería. Es decir, los jugadores que disparan mucho desde lejos generalmente les van a perjudicar. Es muy parecido al fútbol moderno de hoy en día, que ha reducido significativamente la cantidad de tiros fuera del área. También quieres elegir jugadores que disparen más desde dentro del área o que no suelan disparar desde muy lejos. El siguiente dato es un dato defensivo, pero es importante entender que este dato, junto con todos los datos que mencionamos hasta ahora, se cuentan para todo el equipo en conjunto. Es decir, incluso los delanteros pueden contribuir en las estadísticas defensivas. Este dato se llama contribución defensiva. También se incluyó en el Fantasy Premier League el último año y mide 4 parámetros de manera similar pero un poco diferente a la Premier League: despejes, bloqueos, intercepciones y entradas, todo junto. Eso significa que cada una de estas acciones, cada jugada defensiva de este tipo, te da un punto, y tú cuentas y sumas todas las jugadas defensivas que hace tu equipo. El último dato y el más fácil de ver es, por supuesto, las atajadas del portero. No subestimen esto, todos deben tener un portero, y en este caso, los porteros de equipos de la parte baja de la tabla pueden tener más valor que los porteros de equipos de la cima, que casi no tocan el balón durante todo el partido. Llegó el momento y quieren crear una liga con amigos o unirse a la liga de sus amigos. El proceso es simple y corto. En la aplicación entran para crear una nueva liga, o en el sitio web presionan el botón con el signo más, y aquí tienen la opción de unirse a una liga, ingresar el código o también crear una liga nueva. Hacen clic en crear liga y aquí básicamente tienen 3 opciones. La primera, liga para principiantes, 5 categorías, lo más básico que puede haber, que es una liga que solo mide datos cuantitativos que son claros a la vista. Yo no lo recomiendo mucho, pero para quien quiera empezar con lo más básico, es una liga que incluye goles, asistencias, pases clave, aporte defensivo y atajadas del portero. Nada que tenga que ver con porcentajes, solo cosas muy claras a la vista. Al final, aquí hay una liga para avanzados con personalización para quien realmente quiera profundizar mucho en el tema, pero la liga estándar de 7 categorías es probablemente la que más se va a jugar. Ahí ponen el nombre de la liga y siguen adelante. A diferencia del fantasy de básquetbol, para quien lo conoce, aquí la frecuencia es semanal, es decir, tienen que armar su alineación una vez por jornada, no como en el juego de la NBA. Después continúan y eligen la liga en la que quieren jugar. Por ahora solo tenemos una liga a la vez y todavía no se puede abrir aquí una multiliga. Actualmente tenemos la Liga Premier de Israel, la Premier League y la Liga. En el futuro también podrán combinar ligas, y la Liga de Campeones por ahora solo estará en el juego de fantasy clásico. Después de elegir la liga, veo las categorías como ejemplo, veo el tipo de draft. Por ahora solo tenemos el draft serpiente, eso significa que quien elige primero, elige al final en la siguiente ronda.
El draft con presupuesto también estará disponible en un futuro cercano. Elijo la fecha del draft, pero no se preocupen, esa fecha no está grabada en piedra, después podrán cambiarla y también iniciarla manualmente. Y aquí les quedan dos decisiones pequeñas más. ¿Quieren que el sistema de puntuación sea como en el fútbol, que quien gana, sin importar cuántas categorías ganó, recibe 3 puntos, 1 por empate y 0 por derrota? ¿O prefieren recibir puntos según las victorias en las categorías? Eso significa que si ganaste 7-0 y aplastaste a alguien, eres recompensado en consecuencia. En el último formato, antes de terminar, solo tienen que decidir si están jugando un torneo o si están jugando una liga. En una liga, exactamente como en una liga normal, quien obtiene más puntos al final de la temporada es el ganador, es el campeón. En un torneo, similar a la Liga de Campeones o al Mundial, todos pasan a la fase de eliminación directa según su posición en la temporada regular. Eso significa que el primer lugar, por ejemplo, se enfrenta al octavo, el segundo al séptimo y así sucesivamente. También aquí, mi preferencia personal por mucho es elegir el torneo, es mucho más emocionante, mucho más divertido. Y eso es todo. ¿Están listos? Solo revisen que todos los datos aquí estén correctos, creen la liga, envíen el código a sus amigos y el siguiente paso es el sorteo y el draft. Llegaron a la etapa en la que tienen que hacer el draft, y el draft funciona en forma de serpiente. Eso significa que quien elige primero en la primera ronda, elige al final en la segunda ronda. ¿Cómo se determina el orden? De dos maneras. Uno, si hacen un sorteo que básicamente es una rifa que decide de manera aleatoria quién elige primero y quién elige al final, todo eso lo pueden hacer a través de la sala de sorteos. Al entrar, pueden iniciar el sorteo, que estará abierto y se sincronizará para todos al mismo tiempo. Si no lo hacen y entran directamente al draft, básicamente tendrán el mismo sorteo, solo que lo verán de inmediato en cuanto entren a la sala del draft. Si ya hicieron el sorteo antes y saben en qué lugar van a elegir, pueden practicarlo en nuestra sala de drafts de práctica, donde pueden hacer drafts de prueba contra otras personas o contra bots. Los bots ahora son más sofisticados que el año pasado, y no solo eligen al jugador mejor clasificado, sino que eligen según cierta lógica. Un momento antes de que salten al draft, deben recordar que la construcción del plantel debe hacerse siguiendo una estrategia específica que es muy parecida al fútbol. Porque también en el fútbol construyes un equipo y colocas a los jugadores según sus posiciones, y aquí también vas a jugar con 11 jugadores y 3 jugadores más en la banca. Obviamente los jugadores en la banca cambian de una jornada a otra, y ustedes eligen quién se queda en la banca y no juega cada semana, pero las posiciones dentro de la alineación titular son una posición de portero, 3 defensas, 3 mediocampistas, 2 delanteros y 2 posiciones más. Su objetivo es en realidad determinar la formación. Eso significa que no pueden jugar solo con 11 delanteros, 11 mediocampistas y así sucesivamente, sino que tienen un mínimo de 9 jugadores en ciertas posiciones y 2 posiciones adicionales, que si las pongo ambas en defensa, juego con un 5-3-2. Si pongo ambos en el mediocampo, juego 3-5-2. Si pongo ambos en la delantera, juego 3-4, que en realidad es la única formación en Fantasy Draft que no existe en el mundo real. Es una formación ficticia, no hay equipos que jueguen 3-4. Es la formación más ofensiva que pueden usar, pero asuman que por supuesto también les afecta en todo lo relacionado con los datos defensivos. Entonces, dentro de la sala de simulaciones que está en la página principal, pueden verla aquí y también pueden llegar a ella desde la liga que abren. Básicamente tienen simulaciones que están divididas aquí por ligas. Entro a la Liga Premier de Israel, por ejemplo, y si sé que juego contra 8 personas, 9, 10, no importa, más o menos hablo en términos de proporciones para entender dónde se supone que debo elegir. Entro y digamos, sé que elijo quinto en el draft. Elijo el quinto lugar y puedo entrar a la sala. Aquí veo frente a mí todas las posiciones que se supone que debo elegir y debo darme una idea. Si veo la lista de jugadores, puedo ver más o menos qué jugadores deberían quedarme en cada una de las posiciones en las que elijo. Aquí tengo la primera elección, básicamente la primera ronda en la que elijo, y así puedo tener, como dije, una idea general de a quién quiero elegir y dónde quiero elegir. Porque si, por ejemplo, ahora me quitan aquí a Omer Atzili, que está clasificado en el quinto lugar, entonces puedo saber qué hago como segunda opción. Supongamos que ahora me quedan aquí Ogrisa, Atzili, Melamed y Dor Pérez. Entonces sabré, ok, quiero a Atzili en mi primera elección, en la elección 5. Si ya no está disponible, tomaré a Dor Pérez. Si ya no está disponible, tomaré a Staff Turiel solo para ilustrar. Entonces, aquí, este caso es solo un ejemplo. Voy a elegir a Dor Pérez. En mi opinión, tiene un valor excelente en todo lo relacionado con el fantasy de categorías y poco a poco empiezo a armar mi alineación. También deben entender qué jugadores les quedan más o menos en cada elección y también deben entender cómo están construyendo su equipo. Recomiendo mucho hacer algunos de estos antes de hacer el draft real para entender de nuevo qué quieren hacer. Por ejemplo, ahora también elijo a Roy Revivo y empiezo a armar mi equipo. No hay límite en la cantidad de jugadores de un mismo equipo. Pueden tener a todos sus jugadores en un solo equipo. No hay ninguna restricción. La única restricción es que cada jugador solo aparece una vez en el juego. Y por supuesto, el hecho de que deben jugar al menos con un portero, 3 defensas, 3 mediocampistas y 2 delanteros. Ahora, en el resumen puedo ver más o menos en qué categoría soy bueno o menos bueno. Porque, por ejemplo, si elegí tanto a Roy Revivo como a P, aquí tengo un equipo que por ahora es bueno en goles, muy bueno en asistencias, veo que puedo reforzar los pases clave y veo que el dato en el que soy menos bueno es en los pases precisos.
Entonces eso tal vez es algo que entre comillas quiera descartar porque me va a interesar menos. Voy a buscar jugadores que no necesariamente tengan pases precisos, sino reforzar más lo que ya soy bueno, para ser aún mejor en eso de lo que soy hoy. Por ejemplo, aquí voy a tomar a Adi Jonah. Entonces estoy armando una alineación cuyas habilidades en este momento no necesariamente están relacionadas solo con goles y asistencias. Por supuesto que Roy Ravivo es un jugador que da muchos goles y asistencias, pero fíjense que en comparación con su aporte defensivo como lateral, no da muchas intercepciones y no da muchos pases precisos, especialmente considerando que juega en un equipo de la parte alta de la tabla, y un equipo de la parte alta normalmente tiene más posesión del balón. Los defensas que juegan en equipos de la parte alta normalmente también tienden a pasar con porcentajes mucho más altos. Y aquí tengo dos opciones. Puedo, por ejemplo, considerar a Redner del Maccabi Haifa, que tiene excelentes porcentajes en todo lo relacionado con pases precisos, y puedo mejorar algo que era relativamente menos bueno en mi equipo y subir en esa clasificación. O puedo hacer lo que se llama un punt. Punt significa que básicamente descarto una categoría específica y digo, esa es una categoría en la que de todos modos no voy a competir la gran mayoría de las semanas, y eso es lo que ya hice aquí, pero por ahora no lo hice con los pases precisos, sino con las intercepciones, con el aporte defensivo, y por eso, si ya opté por construir un equipo muy ofensivo y no uno defensivo, entonces incluso cuando elija defensas, normalmente elegiré defensas que tienden a tener más participación en los goles. Así que aquí elegí defensas, voy a buscar a alguien que tenga una buena cantidad de goles o asistencias, o que tenga una gran cantidad de pases clave, por ejemplo, Mor Hazov. Y ahora que ya estoy empezando a acercarme a la construcción de la mayor parte de mi plantilla, también puedo buscar un portero, y como pueden ver, muchas veces los porteros de equipos que están en la parte baja de la tabla hacen muchas más atajadas. Aquí voy a elegir al portero Omer Katz, que también tiene un porcentaje de pases más alto, porque en mi opinión tiene más valor, a diferencia de Nadav Samir, que esa es la desventaja de los jugadores y porteros que juegan en equipos de la parte baja de la tabla. Sus pases precisos suelen ser muy bajos, porque suelen lanzar el balón hacia adelante y juegan menos al toque de balón. Y ahora, después de que elegí un portero, 3 defensas, 3 mediocampistas y 2 delanteros, en mi opinión, tengo que elegir al jugador con el mejor valor que veo aquí en el mercado. Es decir, ya no elijo solo según la posición, ya tengo a los jugadores en las posiciones que necesito. Voy a buscar un jugador que me aporte ahora, digamos, simplemente en goles, asistencias, Omri Altman o alguien como Sagib Yehezkel, Mohamed Abu-Rumi, que creo que tal vez tiene potencial para explotar este año. Por cierto, las últimas selecciones no les daría demasiado peso, porque al final los jugadores que se eligen al final también son jugadores que pueden ser transferidos fácilmente, darles de alta y soltarlos en la agencia libre, así que no se apeguen demasiado a sus selecciones de la 10 a la 14 y luego, al terminar el draft, puedo ver exactamente en qué posición estoy. Estoy en tercer lugar en la liga en goles, esos también son datos que no necesariamente son precisos, sí, así que también aquí tómenlo con reservas. Segundo lugar en la liga en asistencias, o sea, tengo un plantel que está involucrado en muchos goles y asistencias, mucho más que, digamos, 3 o 4 jugadores que están aquí en la liga, y el porcentaje de tiros a portería, no estoy en un buen lugar, pero tampoco tan lejos, o sea, 36% contra 38% son porcentajes realmente marginales que es muy fácil de cerrar. Pases clave, soy mejor que 2 jugadores, pero estoy muy cerca de otros 2, que si en una semana determinada los enfrento, puedo elegir jugadores específicos que me pueden ayudar con los pases clave. En el porcentaje de pases precisos, igual, estoy más o menos cerca de 2 jugadores, 2 o 3 jugadores, así que si me enfrento a esos jugadores en un enfrentamiento específico en alguna semana, puedo preparar a mi equipo específicamente para ganarles. En la hoja de Korn casi no soy competitivo, las atajadas del portero son de las mejores, y en mi opinión eso va a ser uno de los datos más subestimados en el juego. Recomiendo hacer algunos de estos antes de hacer el draft real para formar alguna estrategia de cara al draft mismo con el que empiezan la temporada. Terminaron el draft. Tienen 14 jugadores, pero ahora o no están satisfechos con ellos, o tienen jugadores que se lesionaron o fueron expulsados, algo que siempre pasa en el fútbol. En caso de que algo así pase, tienen 2 posiciones que básicamente son una extensión de la plantilla. Una posición llamada IL, que es una posición cuyo único propósito es contener jugadores que no pueden jugar, que no están disponibles para esa semana. Es decir, si tienen a un jugador, su estrella, Arlie Gland, alguien que no hay manera de que lo suelten a la agencia libre, está lesionado por 1 o 2 semanas, pueden ponerlo en esa posición y no perderlo en el mercado libre. Esto les amplía la plantilla y les da la oportunidad de tomar un jugador de la agencia libre que no está en ningún equipo, gratis entre comillas. Pero en cuanto ese jugador regresa a estar disponible, también tienen que soltar a un jugador. Es decir, su plantilla no puede tener más de 14 jugadores disponibles. En cuanto lleguen a 15 tienen que soltar a alguien, de lo contrario no podrán hacer ningún movimiento ni cambio en el equipo. Entonces esto les ayuda a ampliar la plantilla, pero luego los obliga a tomar una acción contraria. Además, si tienen jugadores con los que no están satisfechos, que no están rindiendo como esperaban, o si hay jugadores en la agencia libre que realmente quieren y pueden ayudarles en su enfrentamiento semanal, pueden tomarlos en cualquier momento en que la ventana de transferencias esté abierta. Desde el final de la jornada hasta el día antes de que comience la siguiente jornada, tienen una ventana llamada waivers, que es básicamente un periodo en el que los jugadores están bloqueados. Se convierten en agentes libres solo 24 horas antes de que comience la siguiente jornada, pero durante ese tiempo tienen un presupuesto de $200 que deben administrar a lo largo de toda la temporada.
pero pueden ofertar cada semana por cualquier jugador que quieran, la cantidad que quieran para traerlo a su equipo, pero el truco es que están compitiendo contra todos los demás jugadores de la liga. Eso significa que si ofrezco por un jugador que realmente quiero de la agencia libre, y para mí esta semana vale 10 o 15 dólares, puede ser que alguien más en la liga ofrezca 20 y él se lo lleve y tenga la prioridad. El otro truco es que nadie puede ver la oferta de waivers que alguien más hizo hasta que no se decida el waiver. En caso de que haya un empate y yo y otra persona ofrezcamos la misma cantidad, dentro de la tabla tienen una columna llamada waivers. Ese es básicamente su lugar en el waiver, en caso de empate. Y como notarán después de hacer el draft, en realidad está en el orden inverso al draft. Eso significa que quien eligió al final en el draft tendrá la primera prioridad en caso de empate en los waivers. La oferta mínima por cada jugador es de $1 y la oferta máxima, por supuesto, es de $200 para gastar todo su dinero. El waiver se resuelve y el jugador pasa a su equipo exactamente 24 horas antes del inicio del primer partido de la siguiente jornada y justo en ese momento también pasamos a la etapa de transferencias libres. En las 24 horas antes del inicio del primer partido de la jornada tienen la ventana de transferencias libres. En ese tiempo pueden tomar y soltar a cualquier jugador que quieran de forma libre, no les cuesta dinero de su presupuesto y quien se quede sin presupuesto en los waivers durante la temporada solo podrá tomar jugadores y hacer cambios en esta etapa. Estas transferencias las pueden hacer de forma libre, pero un jugador que soltaron no pueden volver a tomarlo. ¿A qué me refiero? Si ahora solté a cierto jugador y tomé a otro para mi equipo y me arrepentí, quiero volver a tomar al jugador que solté, solo puedo tomarlo en la siguiente jornada, o sea que queda bloqueado para mí durante esa jornada. De hecho, queda bloqueado para todos, no solo para mí, y no puede jugar en la próxima jornada. Y ahora que ya tienen el plantel listo, tienen que ver contra quién juegan cada semana, porque tienen que adaptar su equipo al equipo contra el que van, en cierta medida. Hay jugadores que obviamente si los tienes como Haaland o Bruno Fernández no los vas a sacar de la alineación, pero hay jugadores, digamos, más marginales, los que están en la banca o están al borde de la banca, que normalmente son los que van a decidir para ti qué categorías ganas, qué vas a hacer cada semana. Porque si ven en la tabla semanal que el jugador contra el que van es débil en ciertas categorías que ustedes normalmente ganan con facilidad, no necesariamente les conviene reforzar esa categoría. Tal vez les convenga más mirar una categoría que está muy pareja e intentar traer un jugador del mercado de agentes libres, por ejemplo, que les dé un impulso en una de esas categorías. Es decir, subir a ese super suplente, que en realidad no es un suplente, es uno de los jugadores que ponen en su alineación titular, pero que se supone que debe marcar la diferencia para que ganen el enfrentamiento cada semana. Después de que eligieron el equipo, tienen 11 jugadores en la jornada que están jugando y pueden seguir a sus jugadores sin importar en qué equipo estén o dónde se encuentren y ver exactamente qué están haciendo durante el partido y cómo afectan el enfrentamiento, no solo con los goles, sino en muchas categorías que influyen directamente en quién gana cada semana.